Pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:33. 8:33 minutos de la mañana, señor Contralor General del Estado, privilegio que nos ofrece esta mañana. Yo pensaba ciertamente corresponder al público que me selecciona como uno de los ratings más importantes en los medios audiovisuales, corresponder a esa confianza en este medio de comunicación y en este periodista, con la comparecencia de todos los organismos. Pero claro, hay que advertir que Rudy y Diana están compitiendo para optar por quedarse en el puesto de fiscal general de la República. Ambas tienen esta dimensión circunstancial. La doctora Palacios está subrogando. Y Diana tiene también una importante misión en la unidad esta que se creó, creo que también por su propia iniciativa, en donde estábamos de acuerdo todos los ecuatorianos. Habría sido significativo que ellas elaboren su pensamiento de concurrencia a este reto que es cómo aprovechar esta alianza, porque es una alianza para la lucha contra la corrupción y para el control simultánea, uniforme, negociada, patriótica, si cabe el término, para salvar a la República del Ecuador de los peligros que malas decisiones populares pueden estar este momento instalando de nuevo en el país. Pero la mecánica estratégica del correísmo no permite. Entonces, hasta ahí llegamos, pero quiero yo, con su venia y disculpas, mil disculpas, señor Contralor, precisar a nuestros oyentes esta circunstancia de que estuvo en mi primer objetivo estratégico de esta mañana. Consta, mis compañeros, que nos dedicamos muchísimas horas a tratar de persuadir a Ruth Palacios, a Diana Salazar y al procurador, que más bien prefirió la clínica. O sea, creo que la tenía seleccionada según el doctor Íñigo Salvador nos había manifestado. Yo le comprometí a usted que íbamos a estar todos, porque pensaba que era interesante e importante. Y por eso, al instalarle frente al pueblo ecuatoriano, que nos escuche incluso en el exterior, a través de nuestra plataforma internacional, la YouTube, le quiero dar la más cordial bienvenida y decirle la pregunta que le íbamos a formular al colectivo: ¿cómo deberíamos aprovechar esta alianza suscrita el día de ayer? Primero esto, me parece, primero el país, primero el presente, la realidad, el reto que tenemos, el desafío gigantesco que este momento tenemos con gobierno y todo. Estos altos organismos que ojalá nos dejen aprovechar de este momento espectacular que está viviendo la institucionalidad ecuatoriana, gracias a voluntades como la suya, Pablo. Señor Contralor, bienvenido.
y ahí le dejo con la audiencia. ¿Qué ha podido escuchar del aprovechamiento de esta alianza? ¿Qué usted piensa individualmente hacer con el resto de funcionarios que no nos han premiado con su asistencia? Buen día, Gonzalo. Quiero agradecer en primer lugar la posibilidad de reflexionar en un medio que permite una adecuada comunicación a la ciudadanía respecto de procesos que requieren ser advertidos en su real dimensión estratégica, en su profundidad. Por esto creo que es muy importante un espacio donde podamos reflexionar y puntualizar algunos aspectos. Respecto de las inquietudes, quisiera comenzar destacando de que este acuerdo va mucho más allá de las circunstancias individuales de las autoridades, de todas ellas. Toda autoridad, independientemente de sus periodos y tiempos, es una autoridad transitoria. Y desde ese punto de vista, toda autoridad tiene que cuidar estratégicamente de que las decisiones que se adoptan tengan una trascendencia institucional y no se circunscriban solamente al tiempo de su estadía en funciones. Por esto, creo que el primer aspecto que se ha puesto por delante en esta discusión entre las cuatro autoridades ha sido el cuidar un acuerdo de tipo estratégico más allá de la coyuntura y más allá de cualquier cálculo y situación personal. En segundo lugar, hay sin duda una reacción ciudadana justa en el sentido de que van a comenzar a cooperar recién, que hacían antes. Y aquí yo creo que es fundamental aclarar a la ciudadanía dos cosas. Hay un mandato constitucional que de manera expresa establece que las instituciones han de actuar en función a sus competencias. Pero también el mismo mandato señala que han de coordinar sus acciones. El 226 plantea el aquello. 226. Y es no solamente lógico, sino que además es jurídicamente indispensable, puesto que las acciones de control son acciones que tienen consecuencias dentro de procesos con fases sucesivas que necesariamente deben ser cuidadas en su complementariedad y en la acumulación de sustanciación de hechos, de causas y de delitos. Es evidente, por lo tanto, que ahí hay un principio constitucional que está cuidando de la integralidad de la acción del Estado. Sin embargo, a pesar del mandato constitucional, indudablemente, esa coordinación ha sido absolutamente defectuosa, insuficiente, imprecisa, sin mecanismos, sin elementos de comprometimiento de gestión de procesos. Esa es una falencia. No podemos decir que la coordinación entre las instituciones ha sido una coordinación eficaz. Tan no podemos decir esto como que tenemos, y la ciudadanía reclama, por un conjunto de procesos no iniciados, un conjunto de procesos defectuosos, un conjunto de procesos insuficientes, un conjunto de procesos truncos, un conjunto de causas insuficientemente sustanciadas. Las autoridades estamos obligadas a advertir, a analizar y corregir este tipo de insuficiencias. Es evidente que el país no avanzaría con una colección de reclamos entre las instituciones. Que la Contraloría reclame a la Fiscalía, que la Fiscalía reclame a la Contraloría, que las dos reclamen a la Procuraduría. Un juego de reclamos mutuos no resuelve el nudo crítico de los procesos de juzgamiento en el país. Por esto, nosotros hemos considerado la necesidad de que el mandato expreso de la Constitución se concrete en mecanismos que permitan institucionalizar, no un compromiso subjetivo de las autoridades, sino institucionalizar mecanismos objetivos que garanticen que procesos que se inician en una institución y que por ley inevitablemente tienen que encontrar un camino conclusivo en otra, no queden truncos en el camino. Se trata precisamente de eso, de aplicar el mandato,
de superar las insuficiencias y de contar con un conjunto de mecanismos que yo creo, por la integridad de las instituciones que hemos concurrido a la firma de este convenio, garanticen una conducta integral, una conducta progresiva, una conducta interactiva para resolver tres cosas fundamentalmente. El proceso de investigación previo a la determinación de delitos contra el Estado. El procesamiento de esos delitos desde la indagación a su conclusión judicial. Y en tercer lugar, el resarcimiento, objetivo fundamental, la reparación integral al Estado por las lesiones que se hubieran generado contra el interés público. Ese es el contenido esencial de este acuerdo. Un acuerdo que busca, por lo tanto, de manera absolutamente integral y coordinada, garantizar el mandato constitucional tal cual como la Constitución lo establece. Competencias propias y coordinación necesaria. En este mandato estamos estableciendo los mecanismos, en este acuerdo estamos estableciendo los mecanismos precisamente para institucionalizar y garantizar el mandato constitucional. ¿Qué le corresponde hacer, por ejemplo, indistintamente, señor Contralor, qué le correspondería hacer a la ministra fiscal subrogante? Aquí hay dos aspectos respecto de Fiscalía. Fiscalía es una instancia que en el proceso de juzgamiento de delitos contra el Estado cumple una función intermedia, que es la formulación de cargos, que es el inicio de una indagación, claro, y la formulación de cargos para que el sistema judicial pueda procesarlos desde el punto de vista legal. Digo intermedio, ¿por qué? Porque la Fiscalía se nutre de dos fuentes. La que la Contraloría le provee con sus informes de indicios de responsabilidad penal y también por las investigaciones propias. Nosotros pensamos que es muy importante que las dos fuentes con las que la Fiscalía debe contar como fuente de sustentación, no solo de información, claro, para sustanciar, para tipificar el delito y posteriormente para poder defender el interés del Estado en sedes judiciales, cuenten con los antecedentes, con el acompañamiento, con la información, incluso con la asesoría técnica, en este caso de la Contraloría, en lo que tiene que ver con sus competencias. A eso es a lo que me refiero cuando digo que este es un acuerdo que lamentablemente no hubo antes y yo creo que tendría, y espero que tenga, un futuro promisorio, porque por primera ocasión estamos señalando con claridad cuáles han de ser los mecanismos para apoyarnos de unos a otros. No basta la declaración de voluntad, hay que señalar qué le corresponde a cada quien y en qué tiene que apoyarle la otra institución. En el caso de la Fiscalía es muy claro. Nosotros necesitamos que la Fiscalía pueda tener sustento suficiente y adecuado de los informes de Contraloría y que la Contraloría pueda apoyarla también en las investigaciones propias que la Fiscalía haga. Eso es lo que tiene que ver con esta institución. Luego podemos hablar de las otras. Convocando a su retentiva y a su apreciación, respetable Contralor, la señora doctora Ruth Palacios, subrogante en la Fiscalía, ¿de qué no se ha enterado, o potencialmente, digo potencialmente, de qué no se ha enterado que ella alega no haber tenido las facilidades legales o el entorno jurídico para poder no seguir disimulando algunos vicios de corrupción y además de disimulo integral de la red de fiscales que han atentado contra la República del Ecuador y sus instituciones, que han atentado largamente desde la instalación del gobierno del expresidente Correa. La Fiscalía General ha sido la principal tutora de esas ideas, de esa fragmentación o inoperancia en el control, especialmente de la actividad más maniosa
que hemos tenido que asimilar los ecuatorianos, señor Contralor, y que usted, y gracias a usted, en algunos episodios que ha logrado establecer Contraloría, no hemos dado ese gusto y por lo menos ya está en la retentiva también de los ciudadanos, pero quiere aspirar incluso a que le ratifiquen en el puesto, tiene todo el derecho de hacerlo, pero ¿con qué demostraciones le preguntaría, o usted le preguntaría a ella, con qué evidencias de un buen trabajo usted aspira a quedarse en la Fiscalía? En este tipo de asuntos, yo creo que las autoridades debemos actuar respecto de uno mismo y respecto de los demás con mucha prudencia, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. En alguna ocasión he dicho y ahora quiero repetir que de mi parte jamás habrá la repetición de ese grito destemplado de una vereda a otra, gritándole a otra autoridad sobre sus cumplimientos o incumplimientos. No creo que sea ni el procedimiento. No le grite, pero dígale aquí. No creo que sea el procedimiento. Usted recordará aquel destemplado grito que alguna vez salió de las ventanas de la Contraloría hacia las ventanas de la Fiscalía. Así fue. Yo no voy a repetir ese tipo de actuación. Yo soy consciente de que los procesos en donde la Fiscalía debe sustentar el inicio de una indagación y posteriormente la formulación de cargos son procesos de carácter técnico. Son procesos en donde hay que cuidar la base jurídica y la información en la que esa base jurídica se sustente. Desde este punto de vista, lo que como Contralor me corresponde es cuidar que los informes y pronunciamientos de Contraloría le aporten a la Fiscalía evidencia suficiente, evidencia sustentada para que la Fiscalía pueda actuar. Claro que me corresponde también observar cuando esto no se da. Cuando hay fiscales que lamentablemente, y esto lo he dicho, y esto ha sucedido, han hecho caso omiso de informes de Contraloría o simplemente han adoptado puntos de vista diferentes que han debilitado la formulación de las causas. Frente a esto, más allá de un reclamo, lo que yo estoy planteando, y creo que esto ha sido bien recogido en el acuerdo, es que las autoridades de Fiscalía, en todos sus niveles, deben previamente coordinar con la Contraloría General del Estado cuando se trata de sustanciar, de tal forma que la Contraloría tenga la oportunidad también a través de sus técnicos de aportarles la información para que actúen con un criterio ajustado a la naturaleza de las causas. Uno de los grandes elementos que debilita la acción del Estado es cuando cada institución actúa con criterios muchas veces contrapuestos o criterios que se ignoran entre sí. La consecuencia de esto es la debilidad en la formulación de los cargos, la equívoca tipificación del delito. La consecuencia inevitable en el campo judicial ha sido y seguirá siendo, mientras nosotros no superemos esta terrible falencia, seguirá siendo un proceso en donde, de alguna manera, la impunidad se viene con más fuerza que la capacidad del Estado para sancionar cosas que dejan de ser evidentes por una falta de técnica administrativa y jurídica para formular la acusación del Estado. Esto es lo que estamos obligados nosotros a garantizar que no se dé. Desde este punto de vista, yo creo que el acuerdo es muy positivo en lo que a la Fiscalía se refiere. Claro. Pero podemos ver otra dimensión que es quizá mucho más importante, y más aún en las condiciones que estamos enfrentando al tener que juzgar procesos que tienen reacciones incluso políticas, que es el problema del abogado del Estado. El procurador tiene un papel fundamental. Él es el abogado del Estado. Él tiene que enfrentar las causas contra el Estado incluso. Nosotros estamos rodeados de amenazas de reacciones contra el Estado. Ya tenemos en más de un caso, inclusive demandas internacionales que se interponen en el momento en el cual las autoridades nacionales, en pleno uso de nuestras competencias, hemos sancionado acciones que incluso son públicamente denunciadas en el Ecuador. Sin embargo,
el recurso a refugiarse en la acusación internacional contra el país, será un recurso siempre utilitario para quienes pretenden escapar de la justicia en el Ecuador. Ahí juega un papel muy importante el procurador, porque nosotros debemos defender el interés público en sedes judiciales nacionales y en sedes judiciales internacionales. Hay que apoyar al procurador para que el procurador pueda enfrentar las reacciones que en este momento podemos tener. En este momento podemos tener por parte de intereses contra el Estado, y esto requiere que el procurador pueda actuar con el apoyo de la información, de los procedimientos, de los informes de Contraloría, de las acusaciones que en su momento la Fiscalía haga. Es decir, el procurador necesita toda una batería de información y una batería de sustentación legal previa para que él pueda cumplir su función. Esa es la otra virtud de este acuerdo, que le permite al procurador apoyarse en las otras instituciones del Estado para poder ejercer nuestra representación como sociedad, como país. Más aún, en algo que es muy importante y que es un reclamo nacional, la recuperación de valores y la reparación integral al Estado. El procurador juega un papel fundamental en este aspecto para poder determinar los montos del daño al Estado y el mecanismo, por lo tanto, por el cual el Estado va a recuperar esos valores. Este es el segundo componente, además de la Fiscalía. Y hay un tercero que es fundamental, que es la información, mucha de ella una información reservada, en otras ocasiones una información calificada, que la maneja exclusivamente la UAFE. Esa información, de no llegar oportunamente, de no estar articulada a procesos de Contraloría o a procesos de Fiscalía, es una valiosísima información de Estado que se vuelve inútil, que se queda encriptada al interior de una institución que tiene límites legales para hacerla pública. Por lo tanto, es muy importante garantizarle a la UAFE que ese importantísimo bagaje de información estratégica que tiene y que puede llegar a tener en proporciones mayores, tenga una utilidad procesal, puede ser usada por el Estado de manera legal, de manera pertinente, de manera legítima, y esto no puede hacerse sin un marco de cooperación institucionalizado con la Contraloría, con la Fiscalía. Voy a hablar de mi parte como Contralor. Uno de los grandes problemas que enfrenta la Contraloría en sus exámenes de patrimonio está en el hecho de que muy difícilmente los delitos patrimoniales se firman en la declaración patrimonial ante la Contraloría. Y es muy difícil poder determinar qué es todo aquello que no está declarado y en donde radica precisamente el acto lesivo al interés público. La Contraloría no tiene recursos legales para poder arribar a esa información. Sin una cooperación interinstitucional, la Contraloría tendría que circunscribirse exclusivamente a lo que el propio funcionario declara en su declaración patrimonial, cosa que será siempre insuficiente. Y evidentemente, si solo se analiza aquello, todos los funcionarios podrían salir a exhibir un supuesto certificado de buena conducta de la Contraloría, porque la Contraloría no podría llegar jamás a determinar irregularidades si es que se mantiene la actual estructura de análisis de las declaraciones patrimoniales. Es fundamental que se cruce información con el SRI. Muchos de los delitos contra el Estado han sido posibles de ubicar porque el SRI ha ubicado evasión tributaria. Es muy importante que la UAFE pueda aportar información internacional a la que la Contraloría no tiene acceso directo, por ejemplo. Entonces, cuando yo destaco la importancia de este acuerdo, yo creo y hago un llamado para que haya una justa apreciación ciudadana de que no basta que el tema esté en la Constitución, no basta la proclama de voluntad de que hemos de cooperar. Es muy importante establecer mecanismos certeros para hacerlo. Eso es lo que estamos haciendo con este acuerdo. Viabilizar que las competencias de cada una de las instituciones puedan concurrir en forma cooperativa para tener un control integral y consecuencias exitosas en la tipificación, sanción de delitos y recuperación de recursos. Ese es el objetivo, Gonzalo. Señor Contralor,
Todos los ecuatorianos estamos en este momento, tras escucharle este preámbulo de su respuesta a esta interrogante que plantea la cadena Democracia, cómo debería aprovecharla esta alianza, la institucionalidad fundamental del control de nuestro país, que representa la fijación de los ojos de la gente en todos los negocios del Estado, en toda la predisposición de no hacernos los desinteresados, digamos, en el seguimiento ocular, fijo, pendiente, celoso, de todas las acciones malas y buenas que se cometen en el país, porque hay también acciones que vale la pena. Por ejemplo, esta revisión del Consejo de la Judicatura, ¿qué le podría trasladar al esfuerzo de este acuerdo, de esta alianza interinstitucional? ¿Qué recuerdos le viene al doctor Aquiles Rigail, miembro de este estamento, por línea telefónica, que pueda ser concurrente a estos altos organismos del Estado para que no se hagan los gringos, como decían nuestros abuelos? Muchas gracias y pues me alegra y celebro que esté pues en tan buena compañía de distinguidos juristas y hombres de Estado. Realmente, después de lo que yo he escuchado con suma atención, me viene a la memoria un viejo broma, si se quiere, o mensaje. Cuando pasa una bandada de buitres y el tirador dispara un solo proyectil, a lo mejor no le da a ninguno de los buitres, pero cuando se dispara con escopeta de perdigones, los perdigones van a bajarse seguramente a muchos buitres. Esos buitres son de la corrupción, de tal manera que esa bandada sí va a ser abatida seguramente por una escopeta de perdigones que la utilice la Contraloría, la Fiscalía y en definitiva también la Procuraduría. Si esas entidades se unen a través de un concierto de voluntades firme, seguro y por supuesto encabezado o coordinado por personas de la más alta probidad, de la más alta competencia y antecedentes pristinos en su lucha contra la corrupción, estoy seguro que esa comunidad de intereses que son los del país logrará el éxito de combatir a la corrupción. De tal manera pues que me parece excelente la unión, la fusión de estas fuerzas distinguidas y nobles del país para perseguir a la corrupción y a todos aquellos que han corrompido y se han llevado los dineros del país en sacos. Y creo también importantísimo resaltar lo que dice Pablo en cuanto a la repetición y a la recuperación. Eso está en nuestra Constitución, pero también está en los foros internacionales. Un congreso que se realizó en México justamente determinó las causales y la forma como poder repetir contra el funcionario corrupto y determinarse una serie de acciones que definitivamente deben ser aplicables. Realmente he apreciado y he seguido con mucha atención las explicaciones y las afirmaciones de Pablo, que me parecen notables, pero sí ha habido definitivamente, y esto es criticable y censurable, una separación total de acciones entre la Contraloría y la Fiscalía. No me refiero al momento presente, que ya empieza a fusionarse y estructurarse esta función, pero la Fiscalía en manos pues de nada menos del doctor Chiriboga, que era simplemente un apéndice del presidente de Correa, y la Contraloría en manos de otro apéndice, pero eso sí no es apéndice, esa es peritonitis misma, no es una simple apendicitis. De tal manera pues que es importante recuperar el control de la pureza del Estado ecuatoriano a través de las leyes y rechazar pues definitivamente ya en el futuro este trabajo, esta fusión que se han establecido, debe institucionalizarse, no firmarse un simple acuerdo, valioso sin duda, pero que ahí se quede en el acuerdo. No, tiene que formarse un estatuto de integración, de unión entre todas estas fuerzas tan positivas, y están ahora en manos de gente positiva, por supuesto, y espero que así siga. De tal manera, pues, que ese sería mi comentario, pues, aplaudiendo la iniciativa y la decisión de formar este grupo, que no es de personas, sino de instituciones que tienen a su cargo, pues, una altísima finalidad. ¿Usted tiene una idea de qué conoce Diana Salazar, por ejemplo, en la unidad
que ella está dirigiendo y que conoce el Consejo de la Judicatura, el éxito, el valor y el mérito de la doctora fiscal alterna, pero muy significativa e importante por el lado de dónde está el dinero de los ecuatorianos ultrajado y robado por el Correato. Esa es pues la gran tarea que hay que emprender, no solamente con palabras, sino a través pues de instrumentos internacionales que yo creo que sí existen para hacer lo que llaman el tracking del dinero y determinar pues el enriquecimiento injustificado. El Consejo de la Judicatura propuso, cuando estuve de presidente subrogante, al Colegio de Registradores de la Propiedad del país un convenio que lamentablemente no ha continuado por el tiempo que disponemos, para que todos los registradores de la propiedad, cuando se les solicite una información acerca de alguien que pueda presumir se ha utilizado dinero público para enriquecerse, para hacer mansiones, para construir, para comprar terrenos, inmediatamente todos los notarios del país, coordinados en una red y en un conducto de tipo informático, nos den la información. Eso sería pues, seguramente para hacer el seguimiento justamente de quienes se han enriquecido y que son tan descarados que lo ponen a sus nombres. Y otros pues obviamente usan el testaferro pues adecuado, que es el pariente, el primo, el amigo, pero que es detectable por el orden justamente de los registros, no por la historia de dominio del bien. No deben estar muy contentos que los 4 organismos se hayan fusionado por iniciativa del señor Contralor General del Estado y del señor, por el orden que establezco, por iniciativa también del señor presidente Moreno. Yo creo que es un acierto gigantesco, pero ¿cómo pueden resbalarse algunos de estos miembros del grupo de instituciones? Me va a permitir, doctor Aquiles, que yo le pregunte directamente al señor Contralor aquí presente. Mil perdones, pero quédese y manténgase en nuestra sintonía, doctor. Señor Contralor. Aquiles, buen día y muchas gracias por tu ilustrado criterio. Yo quiero recoger del planteamiento de Aquiles Rigail 2 aspectos muy importantes. El tema institucionalización y el tema recuperación. El tema institucionalización. Este acuerdo busca precisamente esto. Para poder institucionalizar la cooperación entre las instituciones, son necesarios cuando menos 3 aspectos. En primer lugar, que la norma constitucional descienda a un campo legal que obligue a las instituciones a procedimentalmente depender unas de otras. Eso no está establecido de manera precisa en la normativa del país. Por lo tanto, uno de los primeros puntos que queremos trabajar coordinadamente las 4 instituciones es la propuesta de reformas legales, de tal forma que esto no sea solamente un acto de voluntad, sino el inicio de una nueva normativa que permita el control integral en el país. El segundo aspecto muy importante es tener los medios para hacerlo. En este momento... ¿Hablamos de recursos? No, medios. Los recursos... los instrumentos. Los medios institucionales, humanos y también los recursos económicos. Porque estaban reclamando también recursos. Pero esa es una parte del problema, no es la parte fundamental. Yo creo que la parte fundamental es tener los medios institucionales para que esto pueda proceder. ¿Qué significa esto? Equipos de trabajo conjuntos. Que el rol, por ejemplo, del auditor sea entendido por el rol del fiscal. Que el rol del fiscal pueda ser adecuadamente procesado. Por decirlo de alguna manera, por favor, y perdone, yo soy un periodista a ratos criollo, fusionar los computadores de los organismos. Por lo menos establecer interfaces entre los computadores de los organismos, que no los hay. Es decir, medios profesionales, medios técnicos, medios humanos e incluso medios económicos. Y la tercera cosa, prácticas. Es muy importante garantizar prácticas procesales en donde de verdad las 4 instituciones concurramos de manera complementaria. Yo quiero decir que a partir del día de mañana comienza a funcionar un equipo interinstitucional que ya está designado por las 4 instituciones para trabajar esta agenda, una agenda de normas, medios y procedimientos. Nosotros le informaremos progresivamente al país de cómo se concreta este acuerdo en estos 3 aspectos. Alúdanos los de los procedimientos que me parece de mayor interés ciudadano.
Por ejemplo, que previo a la acción fiscal en el campo judicial, se coordine los efectos en la tipificación y la orientación de la causa con la Contraloría y con la Procuraduría, para garantizar los elementos previos al proceso y los elementos consecuentes del proceso. El Estado tiene que cuidar la integridad de la acción judicial del Estado, que esté adecuadamente sustentada la información que permite actuar al fiscal y que el resultado de esto sea una formulación de la causa que sea implacable frente a los jueces. Entonces, a la probidad de los jueces y a la normativa correcta hay que añadirle un procedimiento adecuado, porque si cojea el procedimiento, incluso el juez probo puede actuar equivocamente. Entonces, se trata de cosas como estas. Pero no quiero dejar de referirme al segundo aspecto planteado por Aquiles, que es muy importante, que es la recuperación. Este es un tema muy delicado y que requiere, además de voluntad, también precisión de mecanismos. Yo creo que son tres aspectos básicos. Es imposible la recuperación si no se tipifica adecuadamente el delito. Y para tipificar el delito necesitamos información cruzada de varias instituciones. ¿Cómo cuáles? Una cosa es, por ejemplo, recuperar una consecuencia de un peculado, para lo cual un informe de Contraloría que establece una glosa que cuantifica ese peculado es suficiente. Pero para penalizar tráfico de influencias o lavado de activos, ya la tipificación va a exigir pruebas mucho más complejas que un informe de Contraloría y que requerirán información adicional. Y concurrencia de más de un organismo. Por supuesto. De los funcionarios de esta alianza. Entonces, el primer problema para recuperar es tipificar bien. El segundo problema es cuantificar el daño. En este momento, el país tiene que enfrentar una exigencia de Estado a la empresa Odebrecht de reparar al Estado ecuatoriano de manera integral. Y un elemento fundamental de esa reparación va a ser necesariamente la cuantificación de la lesión enorme que Odebrecht ha hecho al Estado ecuatoriano. Eso no mandó Correa a hacer hace más de 2 años al señor doctor Alexis Mera en la sede de Odebrecht. Allá él concurrió con ese mandato, pero él más bien fue a pedir que no le inmiscuyan al señor vicepresidente ahora detenido. ¿Se pueden imaginar ustedes? El tercer punto que quiero sugerir es el que tiene que ver con el procedimiento de recuperación precisamente. Creo que son 3 cosas concurrentes. Tipificación adecuada, cuantificación precisa y procedimiento de recuperación. El procedimiento de recuperación no es solamente un diálogo con el que lesiona el interés del Estado. No es simplemente un diálogo con el delincuente. Hay procedimientos diversos. El Estado tiene que combinar el procedimiento penal sancionatorio con procedimientos extrajudiciales también. Pero un procedimiento extrajudicial que debilita las causas penales del Estado es inadmisible. Por lo tanto, tenemos que las autoridades responsables de esto sentarnos a determinar con claridad cómo avanzarán en el campo penal las causas del Estado sin que éstas puedan ser desde ningún punto de vista lesionadas por procedimientos extrajudiciales de reparación. Como Contralor diría yo exactamente lo mismo. Si hemos establecido sanciones administrativas o sanciones civiles culposas, esas sanciones no pueden ser debilitadas desde mecanismos extrajudiciales de negociación. Pero para que podamos hablar con esta precisión, todos los actores tenemos que estar sentados en una sola mesa, porque sería muy lesivo al Estado que un interesado en una pseudo reparación pretenda arreglar con cada autoridad por separado y de manera aislada su situación. Yo como Contralor del Estado no podría admitir eso nunca, porque yo estoy obligado a garantizar la integridad de la acción administrativa y de la acción judicial en lo que me corresponde. Por esto,
creo que el planteamiento de la recuperación, que es uno de los más complejos desde el punto de vista jurídico, tiene que ser tratado concurrentemente por las 4 instituciones. Señor Contralor, el tema es que mientras ustedes, los altos dirigentes de estos organismos cohesionados a través de esta alianza que saluda el país, ovaciona el país, aspira a que ustedes hagan el papel y usted una tarea de coordinación significativa porque le corresponde, dada la jerarquía que tiene la Contraloría, con el mecanismo o el otro nombre que digamos el nombre y la organización que usted ha sugerido pase de ser Contraloría a lo que usted ha diseñado. Y claro, me parece que todo el gobierno, todo el Estado busca acoplar estas circunstancias precisamente para configurar una institución válida para el ejercicio de una fiscalización adecuada. ¿Qué limitaciones usted destacaría no deben ocurrir a través de un juez de cuentas? La propuesta que en el mes de septiembre del año 2017 entregué al presidente de la República y que luego, en el mes de octubre del 2018, transmití y expliqué al Consejo de Participación Ciudadana en pleno, tiene un núcleo fundamental, una transformación orgánico-funcional de la Contraloría que, conservando el mandato constitucional, perfeccione el mecanismo procedimental y el sistema de administración y gestión del control público. La Contraloría tiene 2 funciones básicas: ejercer la dirección del sistema de auditoría gubernamental, es decir, del sistema de control administrativo del Estado, y ejercer, esta segunda función, el juzgamiento de cuentas. ¿Qué es esto? Determinar las responsabilidades administrativas, civiles o indicios penales cuando quepan. Estas 2 grandes funciones de la Contraloría hoy se encuentran bajo la conducción, tutela y decisión de una autoridad unipersonal. El Contralor es el responsable del sistema de auditoría del Estado y al mismo tiempo es juez de cuentas del Estado. Las 2 funciones son muy importantes en el ejercicio del control. Lo defectuoso está en que una sola autoridad unipersonal las resuelve y las ejerce. Por esto el planteamiento es separar estas 2 funciones en 2 salas donde exista... Perdón, ¿es un ejercicio contradictorio tras su experiencia? Puede llegar a serlo, porque evidentemente una autoridad que tiene atribuciones y competencias sobre los 2 ámbitos tiene un margen de discrecionalidad muy alto y un margen de error alto también. Yo no quiero pensar en otros márgenes de actuación que caben con tan absoluto control de las decisiones de auditoría y de determinación de responsabilidades. Yo creo que un sistema democrático necesita tener pesos y contrapesos. Tiene que tener controles incluso sobre quienes controlan. Hay que tener controles sobre la función de control. Entonces, para esto es el planteamiento de que se especialice la auditoría gubernamental en una sala y la determinación y juzgamiento de cuentas en otra. Que sean 3 ministros auditores y 3 ministros juzgadores en el otro caso, quienes puedan tener criterio deliberativo, ponencias argumentadas, sustentadas, para que los informes de Contraloría, que sería el producto de la sala de auditoría, tengan suficiente sustento para que la sala de determinación de responsabilidades pueda hacer con más precisión, adoptar decisiones en el campo del juzgamiento administrativo, si estos son multas glosas, o en el campo ya de traspaso a la Fiscalía para su juzgamiento penal. Entonces, ¿quién controla la investigación y
La misma persona, El la proceso- investigación y el juzgamiento. El proceso investigativo en la Contraloría lo lleva el área de auditoría y el proceso de determinación lo lleva un área mucho más Responsabilidades. jurídica. Ya. Este planteamiento de lo que sería el núcleo fundamental de un tribunal de cuentas, en la actualidad, dentro de lo que son mis competencias, yo lo he venido avanzando en la Contraloría. En este momento hay 2 subcontralores, uno de auditoría y uno de juzgamiento de cuentas. La Contraloría, por lo tanto, está ya preparada para el salto de cualidad que ha puesto en discusión el Consejo de Participación Ciudadana y el Presidente de la República. Además, debo decirle que esto no es resultado de otra cosa que no sea un profundo análisis del sistema de control en el país, de su evolución jurídica y de derecho comparado con experiencias a nivel internacional. Nosotros mantenemos en este momento convenios de cooperación técnica para este proceso con el Tribunal de Cuentas de España, cuyos criterios y opinión nos han sido muy útiles en la formulación de estas ideas, el Tribunal de Cuentas de Portugal, la Corte de Cuentas de Italia, la Corte de Cuentas de Francia, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en América Latina, el Tribunal de Cuentas del Brasil, de Uruguay, de El Salvador, de Honduras, la Auditoría de la Nación Argentina, la Auditoría General de México. Toda esta experiencia ha sido debatida por nosotros. ¿Y ha sido exitosa? En este momento yo creo que a nivel internacional la figura de un sistema de control colectivo y no unipersonal es la que predomina. Le digo algo, en Europa, donde la figura del contralor nació de la experiencia inglesa, en la actualidad no existe ya un solo contralor. En todo el sistema europeo, incluido Inglaterra, va primando ya un sistema de auditorías nacionales o tribunales de cuentas, porque eso responde a la dinámica de una democracia mucho más equilibrada, con funciones que tienen no solamente capacidad autorregulatoria, sino que tienen el Estado capacidad de control de las funciones entre sí. Yo por esto creo, y será muy importante el encuentro internacional que tendremos en el Ecuador el próximo mes, donde vendrán las máximas autoridades de todos los tribunales que acabo de mencionar a conversar con los ecuatorianos sus experiencias. Es decir, este proyecto, yo creo que es un proyecto que nace de una necesidad histórica en el Ecuador de dar un salto en el sistema de control. Así como cuando vino la misión Kemmerer, era fundamental dar un salto de una oficina de contabilidad del Estado a un contralor autónomo, independiente. Hoy es muy importante perfeccionar la figura del control de acuerdo a los nuevos signos de los tiempos. En la Contraloría me están exigiendo los ciudadanos que nos escuchan, y es mi última interrogante, ¿tiene una idea exacta en la parte que le corresponde de dónde está el dinero robado en grandes cantidades al país, al Estado ecuatoriano? Yo creo que la determinación, como decía hace un momento, de ese valor es un tema técnico, que no lo puede hacer una institución sola. La Contraloría puede coadyuvar a determinar esto. Ya. Por ejemplo, si nosotros hacemos una sumatoria de la magnitud de las glosas, $1.000 millones tenemos establecido en glosas, pero eso es un solo valor referencial, no es el único. Aquí han habido valores que se han movido absolutamente al margen del sistema institucional. ¿Cómo cuantifica usted las coimas a funcionarios públicos? Lesión enorme a la moral estatal, enorme, que tiene que ser cuantificada también. Entonces, cuando discutimos esto, que lo hemos discutido entre varios funcionarios, es necesario establecer una matriz multifuncional para poder determinar la magnitud de la lesión. ¿Cómo se puede construir esa matriz? Cada una de las instituciones tendrá que aportar desde sus propias competencias lo que a su juicio y con el sustento documental pueda y permita al Estado fundamentar como valores a ser requeridos. ¿Eso qué permitiría? Eso permitiría lo que mencioné hace un momento, que tengamos una tipificación del delito adecuado, un levantamiento y una sustentación adecuada del daño y definir un procedimiento. En determinados casos, el procedimiento deberá continuar siendo penal y en alguno podría ser una transacción
que el Estado haga, pero no unilateralmente por cada institución, sino el Estado en su conjunto, de tal manera que la reparación sea efectivamente integral. ¿En cuál de los organismos, última pregunta esta sí, en cuál de los organismos cohesionados a través de esta alianza están los disimuladores de los atracos, los que no han hecho nada por descubrir dónde están esos dineros? ¿Puede transitar también la propia Contraloría en esa intuición que nos autosugerimos? Yo puedo responder por la Contraloría. La Contraloría no oculta. La Contraloría transparenta y es proactiva en las acciones que se derivan de aquellas cosas que la Contraloría investiga y denuncia. Pero hay un colectivo de fiscalizadores que son los señores fiscales. Creo que la Fiscalía tiene que hacer su papel. Yo debo confiar, como autoridad de control, en que la Fiscalía actúa con la probidad que el caso requiere. No me cabe la menor duda que al concurrir a firmar un acuerdo interinstitucional, todas las autoridades lo han hecho de buena fe, con voluntad y con decisión de actuar en conjunto. Y si es que retornan los que se tomaron el dinero que no les pertenecía a integrar el Consejo de Participación Ciudadana, estamos fritos, señor Contralor. El Ecuador tiene un grave riesgo. Toda transformación profunda siempre tiene este riesgo, y ese riesgo se llama venganza del pasado. Tenemos una obligación, los ecuatorianos, de impedir que la venganza del pasado destruya la institucionalidad del país. Ahí está el titular de mañana, compañeros periodistas, muy buenos días. 92.5